Buenas tardes a todos y a todas. Damos la bienvenida al señor consejero del sector primario, don Miguel Hidalgo, la señora concejala del sector primario del Ayuntamiento de Agaete, técnicos del Cabildo, de Extensión Agraria, a todos ustedes y miembros del colectivo Agaete Espacio Web. Y vamos a comenzar con el acto de apertura de estas jornadas dedicadas a la agricultura ecológica, frutas medicinales, setas comestibles, plantas medicinales y salud. Le cedo la palabra al señor consejero. Buenas tardes a todas y a todos. Brevemente, simplemente saludarles, desearles que tengan una buena y magnífica jornada. Son unas jornadas extensibles, pues están varios días, van a estar todo el fin de semana en esta jornada, pero unas jornadas muy agradables porque son muy diversas, realmente tan diversas como la propia tierra en la que vivimos, ¿no? Esa diversidad la cual está relacionada con el sector primario. Una jornada relacionada con la ecología, con lo que es la agricultura ecológica, los frutos tropicales, las setas comestibles y plantas medicinales y salud. Además, lo bueno de estas jornadas es que están rodeados con auténticos especialistas, personas que realmente conocen en profundidad el campo que tratan y que seguro que va a ser del agrado de todos ustedes, no solamente las personas que nos acompañan a nivel municipal, sino también a nivel técnico, pero además estoy viendo también en la sala a personas que dominan el campo de lo que se va a tratar durante esta jornada. Nada más, que sean de mucho provecho y que la disfruten. Muchas gracias por la invitación de estar aquí y participar también de alguna manera en esta jornada. Gracias. Le cedo la palabra a doña Inés Miranda, concejala del Ayuntamiento de Agaete del sector primario. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente. Pues por nuestra parte no podemos más que estar contentos desde el área del sector primario de nuestro ayuntamiento, pues por varias razones. En primer lugar, agradecer y felicitar, que para nosotros ha sido es una cuestión de orgullo y de alegría, al colectivo Espacio Web, a todos y cada uno de sus componentes, porque esta iniciativa que ellos nos plantearon nos ha parecido desde el primer momento maravillosa. Hemos entre todos conseguido darle forma y con ello pues hemos puesto de manifiesto una vez más otra forma de hacer las cosas. Hemos puesto de relieve que este grupo de gobierno trabaja codo a codo con la población, que todas aquellas iniciativas y propuestas que conjugan perfectamente con nuestra forma de ver el desarrollo del municipio, pues bueno, son llevadas mano a mano y que además así entendemos que es como debe funcionar lo público, poniendo todos los instrumentos necesarios pues, para que el desarrollo de las ideas y de las actividades se haga de forma complementaria. Por lo tanto, les felicitamos nuevamente y les agradecemos este compromiso que no se hizo solo, esto ha sido día a día y creo que se ha confeccionado un programa, como bien comentaba el consejero, bastante completo. Teníamos una preocupación importante, tratar desde luego el desarrollo del sector primario teniendo como eje fundamental el ámbito y el mundo ecológico y a la vez que fuese identificativo de nuestro municipio. Y hemos conjugado pues, el trabajo del desarrollo de la agricultura ecológica incipiente en nuestro municipio, pero que ya tiene sus pasos, con aquellas hierbas, aquellas plantas medicinales de las que también es rica nuestro municipio, y se han conjugado pues, diferentes aspectos que dieron fruto a este programa, que además viene apoyado por unos técnicos fantásticos que ya verán cuando los vayamos oyendo, que han enriquecido pues, en cada momento cada uno de los aspectos que estamos tocando. Nosotros, como decía antes, contentos por varias cuestiones. Por un lado, pues por este trabajo conjunto que hemos hecho, por otro lado, por lo rico que ha salido el programa, lo enriquecedor que es, y luego también porque contamos con personas del municipio, veo a Jorge y no puedo dejar de nombrarlo, que también pues van a aportar todo el conocimiento, tanto técnico como el conocimiento empírico que ellos han tenido en el desarrollo de este trabajo. Verán que hay varios aspectos, desde los que hablo a nivel estructural, desde los que se enfocan estas jornadas. Por un lado hay
una serie de ponencias técnicas sobre las que podremos debatir. Va a ser una tarde de trabajo bastante densa. Tendremos también mañana pues la posibilidad de una mesa redonda, amplia, en la que podremos participar, podremos conocer y a la vez dar a conocer pues los conocimientos y la información que cada uno traemos. Y para pasado mañana lo hemos hecho, pues queremos que sea un poco de la fiesta de la agricultura ecológica y de la actividad que venimos desarrollando. Vamos a montar pues, una serie de talleres y de carpas, que si el tiempo nos acompaña, esperemos que siga siendo así. Miro a Javier porque estamos bastante preocupados por eso, que será en la plaza. Estará también ambientado, por supuesto, los frutos y los árboles tropicales también van a ser sacados en la jornada y también se visibilizarán el domingo. Y además queremos tener un pequeño detalle, yo lo entiendo como una cuestión para dar impulso a todas aquellas personas, en nombre de todas aquellas personas mayores que han venido trabajando por la tierra y para la población durante toda su vida, que ha sido pues, una vida dura y una vida de mucho trabajo y conciencia. Pues queremos tener un pequeño detalle y reconocimiento en nombre de las personas que aparecen en el programa, pues a toda nuestra población mayor que se ha dedicado concienzudamente a este trabajo. Y a la vez también queremos pues reconocer a los jóvenes y no tan jóvenes, a todas las personas del municipio que están trabajando pues en el ámbito del desarrollo ecológico de la agricultura. Hay un reconocimiento a cada una de estas fincas o agricultores. No es ningún premio especial, es sencillamente un ánimo. Estamos contigo, entendemos que es obligación y devoción de esta administración impulsar este espacio, este lugar de Agaete como un ecomunicipio dentro de esta ecoisla grande que es Gran Canaria, y ese es pues nuestro pequeño detalle, al margen de que sí irá pues dentro de acciones de apoyo y de políticas activas. Y ya para no cansarles más, pues bueno, esto es una de las acciones más, esta información o formación informada o información formada, una de las acciones más, las jornadas estas, que se desarrollan dentro de este plan estratégico del sector primario, que hace pues escasamente 15 o 18 días que presentamos, en el que hay pues una propuesta tras un análisis y un diagnóstico que se ha hecho de la situación del sector primario en nuestro municipio. Hay una serie de acciones que se proponen, como ustedes saben, está abierto, está en fase de aportaciones públicas en este proceso que a nosotros tanto nos gusta desde el gobierno municipal, y seguimos esperando pues la sugerencia para terminar de cerrar ese documento y poderlo seguir poniendo en práctica de forma conjunta. Nada más, desearle pues que las jornadas sean de mucho provecho y que bueno, cuando acabemos pues demandemos una segunda jornada, que seguro que será así. Y a la población de Agaete pues saludarle, que nos están oyendo en directo a esta hora. Pues nada más, muchas gracias. La palabra a José Manuel, responsable de la Oficina de Extensión Agraria del Cabildo Insular de Gran Canaria en Gandar, ¿no? Para la zona. Buenas tardes, gracias. Yo, si me lo permite el consejero, me voy a quitar el mono de extensión, la ropa de trabajo de extensión agraria, ¿no? Y voy a hablar un poco en nombre de Agaete Espacio Web, dar las gracias a todos por su asistencia, a la corporación y al Cabildo por cuando se plantea esta jornada, acogerla con buen agrado, ¿no? Y se nota esa colaboración. Y decirles, bueno, pues que estas jornadas están planteadas en torno, pivota, ¿no? En dos ejes, que es agricultura y salud, ¿no? Y creemos que hay un grupo de vecinos que compartimos un sueño, que es hacer un valle o un municipio ecológico y saludable, y por lo tanto, cuando los sueños se comparten, igual se pueden hacer realidad más fácil, ¿no? Entonces, compartimos en el que no solo hay que darle formación a los agricultores, que se les está dando una formación de agricultura ecológica, sino también a todos los vecinos de qué forma pueden colaborar para hacer este sueño realidad, ¿no?
Y es, bueno, pues, con este tipo de jornada donde se combina agricultura y salud, y en la que todos pueden aportar su pequeñito granito de arena. ¿Cómo lo puedo aportar yo, que no soy agricultor? Bueno, pues reciclando en mi casa ya estoy dando un aporte para hacer realidad este sueño, ¿no? Dar las gracias a los ponentes que desinteresadamente, cuando les planteamos esta jornada, acuden gratuitamente y por el simple hecho de colaborar. Y bueno, y espero que se diviertan, que aprendan y sobre todo salud para todos. Gracias. Bueno, y antes de dar paso a la primera actividad o ponencia titulada "Cómo iniciar un huerto agroecológico de autoconsumo", simplemente decir que a veces parece que nuestro país no está al nivel de países europeos o los indicadores parece que no nos tienen al mismo nivel. Hay que tener en cuenta que la agricultura ecológica mueve alrededor de más de 75.000 millones de euros en el mundo. Y España está al nivel prácticamente de países tan avanzados como puede ser Suecia. Yo creo que hay que tener siempre en cuenta estos datos para, sobre todo, tener ese reconocimiento verdadero a las condiciones que se nos dan en nuestro entorno para desarrollar este tipo de sector económico, que es muy importante, no solo para los agricultores, sino para la economía local y la economía en nuestra comunidad. Por eso es importante aprovechar esta jornada, conocer en profundidad los pormenores, las ventajas que tiene el apostar por este tipo de actividad de la agricultura ecológica y, por supuesto, tanto el Cabildo Insular de Gran Canaria como el Ayuntamiento de Agaete van a seguir apostando y poniendo todos los recursos necesarios para poner en valor agricultores, vecinos y vecinas, colectivos, el poder facilitarles, digamos, el que puedan acceder y desarrollar sus planes de trabajo, sus planes económicos en este sector. Agradecer de nuevo al Cabildo Insular de Gran Canaria el apoyo que presta para la celebración de esta jornada, agradecer también al colectivo Espacio Web, Agaete Espacio Web, por todo el empeño que ha puesto también en esta jornada y, por supuesto, a la Consejería del Sector Primario del Ayuntamiento de Agaete. Esperamos y deseamos que sea provechoso para todos. Pues sin más, se da por inaugurada esta jornada y damos paso a doña Ana García Mamún, técnico especialista en agricultura ecológica. Muchas gracias y que disfruten de la jornada. Bueno, una parcela, entre comillas, absolutamente de platanera, ¿vale? De plátano, pero sin embargo entra dentro y es un ecosistema absolutamente vivo. Me resultó muy curioso porque de repente veo en las líneas en las que se hacen los tutores de las plataneras, las líneas centrales que están como a 4 metros, vi una planta que daba la vuelta para abajo, me fijo en la flor y digo, pero chacho, ¿eso es una violeta? ¿No? Una vez sí, la compré en el mercadillo, una violeta pequeñita, y la planté ahí en la parcela, ¿no? Y le daba la vuelta al hierro, bajaba, ¿no? Se comportaba de una manera como si estuviese absolutamente en el trópico, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poquito simplemente de nuestro pequeño grano de arena que podemos nosotros aportar desde las producciones ecológicas para el autoconsumo, que es la propuesta por la que los compañeros querían que estuviera yo hoy aquí. Bueno, yo soy Ana García, me dedico a la agricultura y a la ganadería ecológica, yo soy técnico agropecuario. Y bueno, y lo que voy a hacer es que en vez de empezar por la primera diapositiva, lo que voy a hacer, voy a ir a la última, sobre todo porque quería enlazar un poco de lo que has dicho aquí sentado, pero bueno. Y después volvemos otra vez al inicio, ¿no? Yo venía como muy esquematizada
y me voy al final. Vale. Pasos iniciáticos y para su arranque en lo relacionado a un huerto, a un espacio huerto. El paso número 10, pero no por ello el último, es lo que planteo. Para nosotros arrancar a la producción hortofrutícola ecológica de pequeños espacios, no estamos hablando de una agricultura profesional, sino de pequeños espacios, un poco lo que hay que tener son muchas ganas. Porque iniciábamos la propuesta, este taller, diciendo todas las orientaciones que hay que hacer para arrancar un huerto urbano o un huerto ecológico urbano. Y me voy al final un poco para decir, bueno, podemos saber todas las partes técnicas que se necesita para arrancar un huerto, pero aquí hay una liaison absoluta con lo que es la puesta en marcha con algo que va muy ligado al ser humano, que es la propia naturaleza, ¿vale? El estar en contacto con la naturaleza va más allá que solamente producir alimentos sanos, ¿no? Entonces, para mí, el primer paso para montar un huerto urbano, un huerto maceta, un pequeño espacio huerto, es tener muchas ganas, deseo, ponerle mucho corazón y amor en lo que producimos. Lo primero de todo es entender que tenemos que ser grandes observadores y querer aprender constantemente, dado que la agricultura es una ciencia activa, viva, que se está transformando y modificando constantemente con el cambio. Y sobre todo en la agroecología. La agroecología es una ciencia completamente viva, no hay nada estático, todo está en movimiento, ¿verdad? Pues nada, ahora sí que ya me voy a la primera y empezamos a hablar un poquito cómo podemos poner nosotros en marcha un espacio huerto y qué un poco serían los requisitos para que esto se haga realidad. Bueno, tanto las fotos básicamente son huertos de aquí, casi todos, en diferentes lugares de la isla, y algunos porque suelo ir mucho por la zona de Valladolid, y dos grandes huertos también que están en las zonas muy céntricas urbanas, para que vean que absolutamente todo es posible y que nosotros todos podemos cultivar para nuestro consumo, para el de nuestra familia, incluso con pequeños espacios de 15 o 20 metros cuadrados para lo que son nuestros vecinos o nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Vale. Una frase de Cicerón, jurista y filósofo, que dice que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre, yo aquí, con permiso de Cicerón, pongo persona, libre. Es una frase que a mí me gusta muchísimo, porque ciertamente nos da muchísima libertad. Estar muy en contacto con la naturaleza nos hace bastante libres, y sobre todo libres porque somos capaces de obtener nuestro propio sustento. A veces nos desligamos muchísimo de lo que es el campo, de lo que es la producción, de lo que es el desarrollo, desde que plantamos una semilla hasta que recolectamos un fruto. Estamos ya desligados porque estamos con otras profesiones, metidos en las zonas urbanas y metidos en la dinámica diaria, y nos olvidamos un poco de dónde provenimos, cuál es la práctica, ¿no? Y el alimento que nosotros mismos llevamos a casa, pues resulta que se multiplica o se pone de forma exponencial, ¿no? Entonces es verdad que las producciones en los huertos urbanos o en las pequeñas zonas de huertos tienen unos objetivos muy claros. Sobre todo es abastecer a los hogares de aquellos quienes producen, abastecer de alimentos en frutas y hortalizas frescas durante todo el año, porque hasta con un pequeñísimo espacio tenemos la capacidad de producir de todo durante todo el año. ¿De acuerdo? Con lo que es la producción de los huertos, nosotros vamos a obtener beneficios sociales, económicos y sobre todo medioambientales. Estaría bien, por otro lado, arrancar esta charla hablando un poco de lo que es la agroecología en Canarias, pero esa no me corresponde a mí darla. Pero lo cierto es que, aun de esta pequeña parcela que puede ser un huerto, ya estamos poniendo un grano de arena, aunque no lo creamos, ¿no? El hecho de hacer cualquier práctica agrícola que no tenga que ver con ningún tipo de productos químicos, ni con ningún movimiento que no sea mantener la fertilidad del suelo, rotar cultivos, aporte de materia orgánica, no tratar las plagas y enfermedades con productos químicos, ya solamente eso estamos dando un grandísimo paso
en la conservación del medio ambiente. Y ya no solamente que pensemos egoístamente que vamos a llevar unos alimentos sanos a mi casa, porque a nadie le gusta poner veneno en su nevera. Y eso es una realidad, eso es una realidad. Sino que encima aportamos, desde nuestra pequeña parcela estamos aportando. Económicos, obviamente, porque nos ahorramos una gran cesta de la compra, producimos nosotros mismos, tenemos la capacidad de autoabastecer. Un huerto, por muy pequeño que sea, es capaz de autoabastecer a toda una familia, y encima nosotros desde el propio huerto podemos ser autosuficientes, no tenemos que buscar nada del exterior. En el exterior no se busca nada, lo podemos hacer todo desde el interior del huerto. Todo como lo que es la materia orgánica, que la podemos elaborar nosotros mismos, desde lo que es el compost, los abonados en verdes, la rotación de cultivos, los biofertilizantes líquidos, el humus de lombriz. No tenemos que salir de nuestra parcela y prácticamente no nos tenemos que gastar ni un duro para poner en marcha lo que es un espacio huerto y alimentarnos de él. Si somos capaces a pequeña escala de producir para nosotros, también podemos ser capaces de producir a una mayor escala, pero eso ya es una decisión profesional y son diferentes caminos. Aquí estamos hablando sobre el autoabastecimiento. ¿Vale? Se ha visto muchísimas veces que a partir de los huertos urbanos, bueno, yo lo he podido comprobar, hemos puesto algunos huertos urbanos en marcha, huertos ecológicos a través de universidades populares, ayuntamientos, otro tipo de colectivos sociales como Cáritas, ¿vale? Se han puesto en marcha huertos, ¿no? Y de esos huertos, de lo que era para un simple autoabastecimiento, simple entre comillas, porque es bastante amplia esa palabra, se convirtió en un deseo y en un interés sobre la agroecología y las producciones agrícolas. O sea, de los propios huertos urbanos han salido gente que se han ido a estudiar, que se han formado y hoy por hoy se dedican profesionalmente a la agricultura, con la que se ganan la vida, se ganan su salario. Interesante, hay un crecimiento, un interés hacia lo que es el mundo rural, ese despegue que teníamos nosotros sobre la agricultura, ¿no? El ser humano no se puede despegar de la agricultura. Bueno, un huerto es bastante terapéutico también. De hecho, muchas veces se recomienda como tal, ¿de acuerdo? Es una actividad física, al aire libre, se hace deporte, se hace ejercicio físico y al mismo tiempo, pues al ver los desarrollos de crecimiento de las plantas, las diferentes estacionalidades, estar en contacto con el suelo, estar en contacto con la tierra, pues nos resulta muy terapéutico. No solamente a mí personalmente porque me pueda dedicar a la agricultura y amo la agricultura profundamente, sino a cualquiera que empieza a meter las manos dentro de otra vez un sistema de lo que es la tierra, ¿verdad? Entendiendo la tierra como verdaderamente lo que es un ente vivo, intentando observarla realmente desde el punto de vista de que todo lo que cae ahí se transforma, todo, ya sea materia orgánica que entra en un proceso de descomposición, transformación, a través de todos los microorganismos que hay en el suelo, desde una semilla que yo planto y la veo germinar, salir y demás. Bueno, potencia también el trabajo en equipo, porque muchas veces los huertos urbanos son trabajos en equipo, ¿vale? Son huertos que se conceden por familia o por colectivo o por lo que sea, pero al mismo tiempo todos esos colectivos que están en el interior del funcionamiento de los huertos tienen que trabajar en equipo, tienen que compartir y elaborar conjuntamente la gran pila de compost, tienen que compartir y elaborar lo que son las cunas para las lombrices y la elaboración de humo, tienen que compartir la parte de semillero y de planificación de las zonas conjuntas y colectivas, ¿vale? Como pueden ser las zonas ajardinadas para plantas medicinales, que de eso van a hablar aquí y ya verán. Aparte de las plantas medicinales para uso terapéutico para el ser humano, nosotros como futuros agricultores de nuestro huerto y agricultoras de nuestro huerto, ya sea urbano, ya sea un huerto en una zona rural, tenemos que contar siempre con una zona en la que nosotros podamos poner la botica realmente, la botica para tratar a nuestras plantas, porque hay plantas que curan plantas, ¿no?
y esas son tan importantes como aquellas que son para el ser humano. Nosotros a la hora de diseñar también diseñaremos en base a aquellas plantas medicinales para uso terapéutico, o más bien se diría para uso fitoterapéutico, para lo que es las plagas y enfermedades de los cultivos. Bueno, pues todas esas zonas son colectivas que diseñaremos en conjunto. Nosotros vamos a tener una zona de huertos urbanos y vamos a compartir las zonas colectivas, ¿vale? Entonces, todo esto pues también promueve muchísimo lo que es la educación sobre la alimentación, que muchas veces nos hemos desligado también de ella. Ha habido un proceso brutal de ruptura de una alimentación sana, de una vida con conciencia hacia una ecología, pero no esa ecología que tan de moda está, que a veces ya rechina y molesta a mí personalmente, sino hacia un entendimiento, para nada es un retroceso, sino un volver a entender que las prácticas agrícolas que hoy por hoy se denominan ecológicas son prácticas agrícolas tradicionales de siempre, que las podemos etiquetar poniendo todos los nombres que nosotros queramos, pero eran unas prácticas que respetaban lo que era el entorno, que retroalimentaban lo que era el concepto granja, en el que vivía la familia, en el que había ganado, en el que había forraje, en el que había plantas medicinales, en el que había flor cortada y en el que había hortaliza. ¿De acuerdo? Y nunca hubo una ruptura entre la ganadería y la agricultura, nunca hubo una ruptura entre la ganadería y el forraje, nunca hubo una ruptura entre todos estos 5 factores tan importantes que se retroalimentaban entre ellos. Todo esto lo podemos hacer otra vez desde un pequeño, por así decirlo, ensayo, ¿vale? Y lo podemos volver a vivir y lo podemos volver a ver, ¿no? O sea, nosotros tenemos un huerto, pero no tenemos finca, no tenemos espacio, pero tenemos un huerto donde podemos desarrollar. Sería interesante también que estuviese el factor animal dentro de ese espacio huerto, aunque sea avícola o da igual, ¿vale? Pero es interesante que esté el factor animal dentro para la obtención de los estiércoles. Y podemos ensayar y ver cómo todos los ecosistemas se van equilibrando poco a poco, sin necesidad de nada del exterior, ni nada que lo rompa tampoco. ¿Estoy hablando mucho? ¿Eh? ¿Va bien, chicos? Vale. Objetivos tienen millones, muchísimos. No sé cuáles son los objetivos que ustedes tienen, ni las inquietudes. Muchos de ustedes sé que son ya agricultores. Los demás no los conozco, pero esto puede estimularnos el deseo de volver a plantar. Se ha tomado la agricultura como ya vamos otra vez. Llegó un momento que el papel del agricultor era un papel incluso en el que de marginalidad total, donde que el agricultor era el de la escala social más baja, estigmatizado. Hasta a veces los hijos y las hijas del agricultor ocultaban la profesión de su padre o de su madre, algo bajo, ¿no? Y dentro de los procesos de las producciones agrícolas ecológicas hay una pretensión bastante fuerte. Una es profesionalidad al sector, darle una profesionalidad al sector primario, y otra, y muy importante para mi punto de vista como agricultora que también soy, dignificar la figura del agricultor y la agricultora. Dignificar, porque creo que es uno de los oficios más importantes dentro de casi todos los oficios, ¿no? Ahora me acuerdo cómo era aquello de no necesitará un arquitecto, una aventurera, un abogado, pero un agricultor lo necesitas todos los días, ¿no? Todos necesitamos comer 3 veces al día y comemos frutas y hortalizas. Pues no, pues hay que dignificar desde aquí, desde las asociaciones, desde los colegios, que esto es una profesión muy digna y muy hermosa, que nosotros mismos también incluso podemos poner en marcha desde nuestro pequeño huerto y empezar a tener una conciencia, además una conciencia en la que nos equilibra, ¿no? Y a veces no estaría de más descalzarnos y entender un poco cómo se mueve todo, ¿no? Cómo nos hemos alejado tantísimo de todo, en el sentido del desarrollo, porque ser agricultor o agricultora también hay que amarlo, porque no es una profesión que enriquece a nadie, es una forma de vida, ¿no?
nosotros nos podemos dedicar a 20.000 cosas y poder producir en nuestros huertos. Y eso como que nos llena, nos hincha el pecho diciendo, mira, todas estas frutas, todas estas hortalizas las he producido yo y me las como yo y se las come mi familia y sé que son absolutamente sanas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos producir en un huerto? Pues podemos producir en un huerto lo mismo que en una parcela, que en una finca productiva a gran escala. Podemos producir absolutamente de todo. Encima ustedes son unos privilegiados aquí en Agaete, ¿vale? Porque yo no me puedo montar mi huerto de todo, de donde vengo yo, de San Mateo. Allí estoy más sometida a la vehemencia de la climatología, ¿de acuerdo? Entonces estoy más encorsetada a qué tipo de producción puedo hacer. Ustedes aquí pueden hacer de todo, durante todo el año, entonces pueden poner en marcha una gran variedad de frutas, hortalizas, legumbres, hierbas aromáticas, hierbas medicinales, tanto para el consumo humano, para el consumo fitoterapéutico. Es muy importante también tener en cuenta los diseños de aquellos pequeños huertos de aromáticas para plantas que curan a otras plantas, ¿de acuerdo? Podemos poner flor cortada y también podemos producir plantones para abastecer nuestro huerto, otros huertos o los huertos comunitarios, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes se van fijando en las fotos, ¿no? Hay de diferentes lugares. Como les digo, pues he cogido muchas fotos de los huertos de Valladolid, pues como en pleno pulmón de la ciudad han hecho un montón de huertos y hoy por hoy pues hay un montón de familias que están autoabasteciéndose de frutas y hortalizas de sus propios huertos. Verdad que ellos sí que están sometidos al frío del invierno, pero aún así se pueden cultivar muchísimas cosas de invierno. Y cómo están tan planificados los espacios, y son espacios que no superan los 25 metros cuadrados por familia, ¿vale? Otros como estos que son de... Ay, no sé el rato. Estas imágenes que son de los huertos de Tamaraceite, bueno, en diferentes sitios. Bueno, las prácticas que incluimos en los huertos urbanos son las mismas prácticas que podemos incluir en una finca agrícola ecológica. Las prácticas son las mismas. Es más, tenemos que estar al unísono entre todos, entre la comunidad de productores en los huertos. El objetivo fundamental en la agricultura no es otro que mantener y conservar la fertilidad del suelo. Si nosotros mantenemos y conservamos la fertilidad del suelo, realmente podemos producir todo lo que nos dé la real gana, ¿vale? O sea, no tenemos que pensar ni por un instante que tenemos necesidad de incorporar cualquier otro producto abono que no es fertilizante, y mucho menos no tenemos por qué tirar para mano de nada que sea de síntesis química. De hecho, son exclusivos en lo que son las producciones de los huertos ecológicos. Son prácticas que realmente no se ponen en marcha en absoluto, ¿no? La fertilidad de los suelos se hace con las mismas prácticas agrícolas que en cualquier otra parcela o finca productiva ecológica. El objetivo, mantener la fertilidad del suelo. ¿Y qué es mantener la fertilidad del suelo? ¿Va? Mantenerlo tal cual. Mantenerlo tal cual. Aprovechar todo lo que es. Bueno, ¿alguien podría decir cómo podemos conservar y mantener la fertilidad de los suelos? Abonando materia orgánica. ¿Y qué es la fertilidad de un suelo? El barbecho. El barbecho, bueno. Materia orgánica. Materia orgánica. ¿Y por qué materia orgánica? Pues se compone que de ahí salen lombrices. No veo quién está hablando. Yo te digo que se compone, salen lombrices, se crea una turba, ¿no? Una mezcla de... ¿Qué es un suelo fértil y qué es un suelo no fértil? ¿Dónde estriba la diferencia? La materia orgánica. Sí, vale, cierto. Pero esa materia orgánica, ¿quién la crea? Los microorganismos. Los microorganismos. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien. La fertilidad del suelo está en la vida del suelo. Pero no, ¿qué vida? ¿Qué es eso de la vida? ¿Qué es la vida? ¿A qué se refieren con la vida? Sí. Por ahí dijeron a transformación de materia orgánica, a barbecho. Muy bien, el barbecho viene en relación también con las rotaciones de cultivo y no esquilmar todos los nutrientes del suelo. Alguien dijo por ahí algo más.
microorganismos del suelo. Esa es la diferencia entre un suelo fértil a pequeña, muy resumido. De esto podríamos estar hablando ahora, ¿verdad? De una forma muy resumida. Si tenemos vida en un suelo, ¿qué quiere decir? Si tenemos microorganismos en un suelo, toda la materia orgánica que nosotros le aportemos, ellos serán capaces de transformarla en humus, que es lo que es el mantillo, también llamado en otras ocasiones, ¿verdad? Y ese humus, al paso del tiempo, en su propia degradación, también se irá mineralizando con el paso del tiempo. Muchas veces las preguntas también, solamente podemos abonar o podemos fertilizar nuestro suelo solo con materia orgánica, podemos dejar el tema de minerales aparte. Bueno, ahí seguimos nosotros observando y observando y observando que podemos llegar a un equilibrio tanto por arriba como por abajo de nuestro suelo. El aporte de materia orgánica es para darle de comer a los bichos de nuestro suelo. Y si nosotros nos cargamos a los bichos de nuestro suelo, no le estamos dando de comer a nadie, a nada, ¿no? Entonces no se regeneran esos suelos, ¿verdad? Bueno, pues una práctica fundamental, ya sea en un huerto, ya sea en una finca, ya sea en una pequeña parcela, tenemos que entender que tenemos que mantener esos suelos, aunque sean de nuestros pequeños huertos, lo más fértil posible. También se usan técnicas de rotación de cultivo. Antes usaban lo que eran los barbechos, ¿vale? Pero la técnica de rotación, de las técnicas de rotación ya pueden ser de diferentes tipos de técnicas de rotación, ya sea por familia botánica o como las técnicas de la biodinámica, que utiliza la parte aprovechable de la planta e ir rotando para no agotar los suelos de la materia orgánica, ¿vale? Porque cada cultivo es exigente en materia orgánica. Diversifica muchísimo, con lo cual en los huertos también estamos constantemente rotando, constantemente diversificando, no estamos poniendo un solo cultivo. De hecho, no nos interesa bajo ningún concepto a los que son productores de huertos meter un solo cultivo, porque de lo que se trata es meter variedad de cultivos para poder tener la mayor diversidad de productos, de frutas y hortalizas para poderme llevar a mi casa. ¿O no es? ¿Es que me sirve llenar mis 40 metros cuadrados de cebollas si yo lo que quiero llevar es la compra a mi casa, ¿no? Importante también desde la agricultura ecológica y en cualquier tipo de práctica, ya sea también en huertos, es el manejo de las variedades locales, e intentar mantener o conservar al máximo las variedades locales, variedades de semillas rústicas, lo más adaptadas a nuestro clima y a nuestro entorno, ¿verdad? En los huertos también se intentan no hacer labores, ni superficiales se suelen hacer, pero incluso no labores, o sea, no se usa motocultor ni pequeños tractores, sino se suele mantener lo que es la siembra directa, ¿vale? Para seguir manteniendo y mejorando lo que es la fertilidad de los suelos. Y recicla muchísimo los recursos internos de la propia finca, se retroalimenta y es de muy bajo coste productivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, tenemos que ya vamos viendo que vamos a necesitar diferentes zonas, ¿no? Una zona de reproducción, una zona de elaboración de la materia orgánica, ya vamos viendo que aparte de nuestro pequeño espacio huerto, tenemos que tener los espacios colectivos de elaboración. Pues nada, ya vamos a lo que es el kit de la cuestión. Y antes de planificar realmente los espacios huertos, tenemos que tener muy en cuenta unos datos muy importantes, ¿vale? La situación donde tenemos las parcelas, ¿de acuerdo? Lo que es la localización, altitud, latitud. Bueno, aquí en el caso de Agaete, pues al estar cerca de la costa, pues tienen un clima determinado, unos vientos determinados, entonces a la hora de elegir la ubicación de la parcela es bastante importante. Se tiene que elaborar un plano para ver cuáles son las zonas cultivables, las zonas no cultivables y las zonas comunes. Y luego instalaremos los huertos según las técnicas que nosotros queramos aplicar, ya sea plantaremos en llano, o plantaremos en bancales, o haremos huertos circulares, o haremos bancales en altura, ¿de acuerdo? Diferentes técnicas que vamos a hacer antes de instalar el cultivo y luego ya haremos una planificación de cultivo escalonado, ¿de acuerdo? Hay diferentes diseños y planos de tipos de huertos.
Ellas sean cuadrados, rectangulares o circulares, pero el objetivo principal es aprovechar al máximo los pequeños espacios cultivables, ¿de acuerdo? Con lo cual los marcos de plantación se reducen. En los huertos urbanos y en las zonas pequeñas de cultivo reducimos al máximo los espacios para que nos quepa de todo, pero respetamos cierto margen de marcos de plantación, que ahora les explicaré qué es lo que es. Cualquier lugar, cualquier finca, cualquier parcela, cualquier jardín, cualquier parterre, incluso una maceta, nos sirve para producir nuestras hortalizas, ¿vale? Ciertamente no sería lo mismo para los frutales, pero sí para nuestras hortalizas. Ingredientes: mucha materia orgánica y agua. Y podremos iniciarnos a lo que son las prácticas agrícolas ecológicas para el autoconsumo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos un huerto en maceta que lo tienen en la Universidad Popular de Las Palmas, que está en San Cristóbal, lo tienen al lado de la marisma y aún así pues recolectan sus lechugas, sus cebollitas y demás y lo tienen ahí en maceta. Este es otro huerto en Valladolid, son pequeñas parcelas de 25. Este es iniciando a profesores para montar los huertos en la zona de Agüines, vecindario Santa Lucía. Se les enseñó en San Mateo a cómo montar los huertos y para ellos trasladarlos después a los colegios. Lo mismo. De antemano, pues claro, contamos con una climatología bastante benigna aquí en Agaete, con lo cual, como les decía al principio, podemos plantar prácticamente de todo lo que nos apetezca, ¿no? Ronda unas temperaturas agradables, medias, de 18 a 21 grados. Lo que sí tiene aquí Agaete es una cosa concreta, pues, como todas las islas ya lo saben, tenemos unos vientos predominantes, que son los vientos alisios, ¿verdad? Y aquí en Agaete sí que hay un tema con el viento. En los meses de verano aumentan los vientos del noreste, ¿de acuerdo? Incluso llegando a alcanzar unos vientos así importantes. Entonces la ubicación de los huertos urbanos no pueden ser en cualquier sitio, y si lo son, aquí el factor climático en general a tener en cuenta sería el viento, ¿vale? Nada más realmente. Y bueno, pues podemos aprovechar justamente esos vientos para montar unas barreras naturales con setos, ¿vale?, de media a altura alta para protegernos, podemos proteger el espacio de los huertos con los cortavientos, pero con cortavientos naturales, que al mismo tiempo vamos a aprovechar para proteger a nuestros huertos de las plagas y enfermedades, porque muchos de los setos naturales sirven como nichos naturales de algunos depredadores o de algunos insectos parasitarios que atacan a los insectos de nuestros cultivos. O sea, que incluso hasta el punto 000, que todavía ni siquiera hemos empezado, a la hora de diseñar ya podemos tener en cuenta todos estos puntos críticos. Porque de nada me sirve poner un huerto urbano en un sitio en el que le está cascando el viento y no voy a poder producir prácticamente, porque el viento deshidrata muchísimo. No permite cultivos de tutorado, tipo pimiento, tipo habichuelas, ¿vale? Porque al cascar tanto, es verdad que por otro lado el viento es beneficioso para nosotros, porque nos limpia muchísimo de plaga. Aquí tiene que haber una presencia bajísima de plaga en las épocas de viento. Bueno, las fotos siempre indican lo mismo, el aprovechamiento al máximo de los pequeños espacios, ¿no? Bueno, con lo cual tendríamos que tener muy en cuenta a la hora de instalar los huertos que sean con orientación sur, siempre con una orientación hacia el sur, estemos aquí en Agaete, estemos en cualquier otro lado, porque vamos a tener todo un máximo de tiempo de luminosidad en el huerto. La orientación siempre hacia el sur, ¿de acuerdo? Para tener el más tiempo de luz posible. Siempre tendremos que elegir una zona llana, drenada, que no se estanque el agua, porque si no tendremos que hacer sistemas de drenaje antes de instalar los huertos. Obviamente tiene que tener un punto de agua, si no, pues ya nos podemos ir olvidando de los huertos, porque no estamos en una zona de pluviometrías altas en las que podemos hacer un cultivo de secano, ¿vale? Protegida de los azotes del viento y con un suelo rico en materia orgánica. Si el suelo que vamos a coger para los huertos urbanos no son suelos ricos en materia orgánica, no pasa nada, nosotros los podemos mejorar, ¿de acuerdo? Ese no es un condicionante para no arrancar. Sería ideal que tuviésemos un
unos huertos urbanos con mucha tierra vegetal muy viva? Sí, pero si no la tienes no pasa nada. Tardaremos un poco más en obtener unas producciones frondosas y hermosas, pero las terminaremos por tener, ¿eh? Vale, este es uno de los huertos más céntricos en Valladolid, y ahí se ven todos los diseños de las parcelitas, luego son contenedores de obra, las zonas comunes para las herramientas, y bueno, no está nada mal. En el plano tenemos que hacer un plano, primero tenemos que dibujar lo que serán los metros cuadrados de las zonas cultivables, los cultivos que vamos a poner y lo que van a ocupar en las zonas perimetrales, porque hay cultivos que se tienen que poner en el perímetro, que no se pueden poner solamente, que no se deben poner en el centro, en la zona cultivable. En la zona cultivable solamente van las hortalizas, ¿de acuerdo? Y en los perímetros van a ir aquellos cultivos que duran mucho en el tiempo, como por ejemplo las fresas, las alcachofas, los espárragos. Son cultivos que duran años, ¿vale? Un alcachofero te puede durar 8 años y ocupa espacio entre alcachofero y alcachofero, tiene que haber 1 metro lineal. Entonces no vamos a ocupar nuestros 20 metros cuadrados, 50 metros cuadrados de huerto para meter las alcachofas. Entonces tenemos que diseñar el perímetro. También los espárragos duran muchísimos años puestos. Tenemos que buscar una zona, tampoco pueden ser la del propio huerto, en la que vamos a poner los compos, en la que vamos a poner las cunas de lombrices, en la que vamos a poner las zonas de bidones para hacerlos preparados. Esos preparados que vamos a hacer de las plantas medicinales, que también vamos a hacer o en zonas comunes o en zonas periféricas. Pues cultivaremos pues diferentes tipos de plantas para poder después tratar a los cultivos, ¿de acuerdo? Zonas de reproducción vegetal, o sea, y aquí pues sí, lo más mimoso, lo más protegido, bajo cubierta si puede ser, o bajo sombra, en épocas de mucha insolación, para lo que son los semilleros. Vale. Bueno, pues este es uno de los planos que más salen por ahí, de temas de Mariano Bueno y de diferentes tipos de... Pero es un ejemplo porque no nos íbamos a parar mucho en esto. Pero bueno, un tipo de diseño, siempre los perimetrales, aquellas cosas que sean inamovibles o que van a ser de larga duración, ¿no? Zonas de semilleros, plantas medicinales, las zonas de bidones, compost, y las posetas para aquellos cultivos que también son trepadoras y ocupan mucho espacio, como son la calabaza, el melón, la sandía. Y ya sí, dentro serán las zonas completamente cultivables, y después pues serán rotaciones como a cada uno le apetezca rotar, o tener más o menos de todo. Este también es otro diseño que también sale mucho por ahí, y este es 70 metros cuadrados, y en 70 metros cuadrados tiene prácticamente todo, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros en pequeños espacios, como en los grandes espacios, podemos hacer nuestro vergel, nuestra zona de expansión, aparte de obtener un máximo rendimiento de todas las hortalizas, ¿no? Bueno, una vez que tengamos claro cuáles son los metros cuadrados cultivables que vamos a tener, pues ya entonces sí nos vamos a meter en lo que son las planificaciones, las épocas de siembra y de recolección. ¿Cuáles son las plantaciones de semilla directa o de semillero? ¿De acuerdo? La planificación en vivero, en el nuestro, claro. Marco de plantación de los distintos cultivos. En el caso de los huertos se reducen los marcos de plantación, porque lo que se pretende es mantener un tapiz lo más ocupado posible por los vegetales para poder aprovechar al máximo el espacio que tenemos, y al mismo tiempo pues mantiene el suelo más húmedo, mantiene más la fertilidad del suelo, evitamos que nos salgan las hierbas adventicias y no tenemos que estar constantemente controlándolas en los principios. Saber los ciclos vegetales y planificamos un cultivo escalonado, porque de nada nos sirve pues meter todo el pequeño espacio que vamos a meter de lechuga, meterlo todo. No, meteremos cada semana 2 o 3 lechugas para tener
Cuando empecemos en la época de recolección, que en ecológico pues aproximadamente a las 7 semanas empezaremos a recolectar lechuga, tener cada semana un par de lechugas, ¿no? Lo que no voy a hacer es plantarlo todo al mismo tiempo, para recolectarlo todo al mismo tiempo, para después preparar otra vez, para después volver a plantar y tener que esperar otros 2 meses más para tener una lechuga, ¿no? Yo quiero tener lechugas todas las semanas, ¿sí o no? Pues eso se llama planificación de cultivo escalonado. Y nosotros con pequeños espacios tenemos que ser más disciplinados que incluso que con grandes espacios, porque queremos calcular lo que queremos consumir todas las semanas. Y bueno, literatura sobre esto hay muchísima, y sí que hay unos objetivos importantes, que es formarnos antes de empezar a montar los huertos, ¿no? Y las tablas en las que nos podemos dirigir están hechas, no vamos a tener problemas a la hora de estudiar. Incluso hay tablas en las que me dicen qué tipo de semilla pues tiene que ser de semillero, puede ser de plantación directa, la duración del ciclo, cuando siembro, cuando recolecto. Bueno, y la instalación de un huerto, pues diferentes técnicas, pues hay mucha gente que para aprovechar los espacios pues trabaja con diferentes tipos de técnicas. Trabajan en bancales en altura para no tener, bueno, los bancales en altura realmente es porque van llenos de contenido de materia orgánica, más que por la propia altura. Es una técnica en la que no se remueve la tierra, no se toca, y se va manteniendo todas las capas de la materia orgánica y va un poco más elevado del suelo. Pero se pueden hacer diferentes técnicas, desde huertas circulares en las que se aprovechan todos los ángulos, porque en las rectangulares o las cuadradas hay muchos ángulos que se nos quedan fuera, mientras que los circulares la verdad es que se aprovechan muchísimo. Y bueno, las diferentes técnicas en pequeñísimos espacios suelen ser pues en línea, o sea, a ras de suelo, ¿de acuerdo? En surcos, en bancales profundos, en bancales en altura, y muchas técnicas de Gaspar Caballero, que son las denominadas paredes de cristal. Bueno, lo aconsejable con respecto a los bancales es no superar, lo ideal es no superar el 1 metro de ancho, porque así nosotros no tenemos por qué pisar el interior del bancal, sino podemos trabajar desde fuera, ¿de acuerdo? Y es un ancho en el que tanto por un lado como por el otro no tenemos por qué meternos dentro del bancal, y así poder aprovechar todo el espacio sin tener que dejar pasillo en el interior, ¿de acuerdo? Porque los pasillos son importantes para pisar, o pasar una pequeña carretilla o lo que sea, ¿no? Vale, pues bancales no superiores a 1 metro de ancho. El largo, hay muchísimas técnicas, pues Gaspar Caballero va de 3 en 3, de 3, 6, 9, dependiendo, pero el largo puede ser todo el largo que nosotros queramos, dejando espacios intermedios también para poder pasar, y pasillos que pueden rondar desde 50 centímetros, que es lo que cabemos nosotros, ¿de acuerdo? O un poquito más si lo que pretendemos es pasar una carretilla, ¿de acuerdo? Estas son las típicas técnicas de Gaspar Caballero en paredes de cristal con mangueras exudantes. Bancales elevados, que son de este tipo de diseño. También lo mismo, como todo, no se recomienda pasar del ancho, pero es una cuestión más práctica por el tema del trabajo. Y pueden ser de diferentes tipos de materiales, ladrillos, madera, los bloques de rasilla, los peninsulares, sacos de arena, troncos, piedras, ¿no? Bancales en profundo se elevan desde el suelo a ras, y se elevan, y eso se va incorporando y llenando de materia orgánica. Y lo mismo, 1 metro de ancho, y el largo depende del espacio que nosotros tengamos. Y en este caso el alto sí es un alto de al menos 50 centímetros en adelante. Normalmente los hay entre 50 y 70 centímetros. Plantaciones en surco, que esto muchos de nosotros conocemos como es, siempre es una forma muy tradicional de cultivar. Se aprovecha en caso de que fuera necesario altura y bajura de lo que es el surco, pero normalmente en la parte de abajo se suele meter materia orgánica, o es donde se suele pisar, ¿de acuerdo? Pero en espacios muy reducidos también se pueden plantar tanto arriba como abajo, y dejar otros pequeños espacios para nosotros poder transitar. Plantación en línea. Bueno, y los pasos iniciales son
creo que para cualquier cosa, y en el caso de la agronomía, no deja de ser una ciencia que se estudia. La agricultura se estudia y se estudia muchísimos años. Es verdad que nosotros podemos tener mucho ánimo, mucho entusiasmo, decir vamos a plantar. Se me dan muy bien las plantas, qué bien me salen las flores. Es verdad que el cariño y el amor que uno pone en lo que hace, pues tiene buenos resultados. Pero también tendríamos que estudiar para saber las técnicas de los marcos de plantación, las planificaciones de cultivo escalonado y tener unas nociones básicas de cómo elaborar materiales fertilizantes, biofertilizantes. Necesitamos saber un poco cuáles son los ciclos de cultivo de cada hortaliza para hacer los cálculos, porque a la hora de diseñar un huerto, ya sea urbano, ya sea una finca nuestra, tiene que estudiarse de fondo. Y bueno, por supuesto, la adquisición del espacio y la organización del espacio. Si no tenemos el espacio no podemos montar los huertos, así que espero que animen por ahí de que haya más espacios en los que, aun no teniendo nosotros espacios, podamos desarrollar esos espacios en los que podemos cultivar nuestras frutas y nuestras hortalizas, por lo menos las hortalizas que son de primera necesidad, ¿verdad? Y aparte de que es muy terapéutico y nos podamos recrear en lo que hagamos, seamos autosuficientes a la hora de llevar las hortalizas a casa. Y como el último les decía, pues tener ganas, tener mucho amor y mucho corazón en lo que le ponemos, observar y darnos cuenta de que todo lo que vamos a hacer en lo que es las plantaciones agrícolas están en un constante movimiento. Y solo me cabe decirlo que con respecto a las puestas en marcha de los huertos ecológicos, tendremos que tener el espacio, básicamente. Si no lo tenemos, podemos reivindicarlo de cierta manera, porque hay muchísimas parcelas públicas y no públicas que están abandonadas. Suelo cultivado de manera ecológica es un espacio de naturaleza protegido. Suelo cultivado de forma ecológica es una familia que se alimenta de forma saludable. Suelo cultivado en ecológico es una forma de aportar nuestro grano en la conservación del medio ambiente, y al mismo tiempo porque necesitamos también nosotros tener nuestro espacio de quietud, y eso sí que lo podemos encontrar también en la agricultura. Y yo solo les animo a que pidan esos espacios a aquellos que no lo tienen, para que se puedan dedicar a la puesta en marcha de los huertos. Y no tengo nada más que decirles, salvo si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro cómo era un huerto en marcha? Huerto ecológico. 45 minutos no se puede dar más. Pero si tenemos alguna pregunta que hacer o alguna cuestión que poner en relación a la agricultura ecológica, en relación a las producciones agrícolas, pues podemos ahora hablar, aunque sean 5 minutos, sobre algunas dudas que nos puedan pasar por la cabeza. Aquí se quedó la duda de si la semilla que no es de cultivo ecológico, que ha sido seleccionada, influye en sus genes, Vamos a ver, las personas que producen en el huerto ecológico no significa que tengan que comprar todo absolutamente ecológico, como los productores de agricultura ecológica certificados, ¿de acuerdo? En la que sí hay un reglamento que te exige que las semillas sean certificadas por la Unión Europea en lo que son producciones ecológicas, por lo cual vienen los paquetes de semillas con el indicativo de producción ecológica. Nosotros tenemos un huerto ecológico y no significa que la semilla pues tenga que ser ecológica. ¿A qué se refiere con ecológica? Porque todas son híbridas, salvo las semillas que son rústicas, de líneas puras, que hay un Eugenio que sí que nos puede explicar sobre esto ahora, ¿no? Es que no vengan tratadas con ningún producto químico, es lo que exige la ley, que son las semillas que no son ecológicas y que vienen de producciones o de parcelas ecológicas certificadas. No pasa nada porque tú compras una semilla convencional, la germines y plantes la plantita, que es mejor
a nivel un poco más ético y moral comprar una semilla ecológica porque sabes que su procedencia es de una parcela ecológica? Pues sí, porque valen exactamente lo mismo. Las semillas que vienen en sobre para abastecer los huertos, los pequeños huertos, no son semillas a nivel profesional, el paquete vale lo mismo, 1,50 €. ¿Vale? Entonces, y tenemos de todo. Hoy por hoy podemos abastecernos de todos los productos ecológicos que necesitemos, incluido la semilla. Y los semilleros de viveristas aquí en la isla, pues hay 3 viveristas que abastecen de plantones producidos en ecológicos certificados. Certificado y no certificado. Y no certificados, hablamos de si tienes y quieres comprar ecológico certificado, lo tienes, porque antes es verdad que era más complejo, no era mucho más complicado y tenías que producirte tú mismo los plantones. ¿Alguna más? Vamos, que caemos están. Antes, en la distancia del espacio y Sí. eso, hablaba de la distancia, de la separación, de todo, pero en la profundidad lo decía, ¿no? Sí, en lo que son bancales profundos que son en altura, son al menos de 50 centímetros. Con los otros bancales son normalmente de 20 a 25 centímetros. Los que son a ras de suelo, no vienen en altura ni vienen un poco elevados, pues rondan los 20 a 70 centímetros de altura cuando trabajamos en bancal. Y la distancia entre uno y otro pues se puede dejar de medio metro a 1 metro para el pasillo, dependiendo qué es lo que tú pretendes pasar por ahí. La profundidad de lo que alcanza la raíz, por ejemplo, yo sé, de la ayuda, de una Sí. cebolla, te lo indica en los sobres, de la La semilla. profundidad del sistema radicular no te lo indica exactamente ahí, pero bueno, se supone que debajo hay tierra. Tú trabajas el objetivo de trabajar en ese tipo de bancales es para no dejar marcos de plantación, sino intentar petar al máximo, dejarlo como en muchas fotos venía ahí, como un tapiz vegetal. Si necesitará más profundidad, por supuesto que la raíz sigue hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero normalmente van a estar en esos 20-30 centímetros los sistemas radiculares. Lo decía por si usas un patero, por ejemplo. Al menos, o 20, una maceta. al menos 20 centímetros, Vale. al menos 20 centímetros sería lo ideal. Vale. Porque ¿qué pasa? La planta crecería, pero no, lo mismo que pueda crecer de abajo va a crecerte de arriba. ¿Qué quiere decir? Si nada más que tiene 10-15 centímetros de profundidad, pues a lo mejor la lechuga no terminará de coger el calibre o el tamaño que requiere, ¿no? Sí. Entonces lo ideal sería al menos unos 20 centímetros y sobre todo grandes cantidades de materia orgánica, mezclar la tierra vegetal con compost, con humus y que todo el material vegetal incluso lo puedas dejar ahí en superficie. ¿Algo más, chicos? Pues nada,